Mamá llegó temprano a casa para sorprender a su hija. Pero vio algo que nunca olvidará. A veces la verdad se esconde justo debajo de tus narices, detrás de puertas cerradas, detrás de sonrisas ordinarias, en lugares aparentemente seguros. Cuando Sarah decidió darle una sorpresa a su hija y regresó a casa un día antes, ni siquiera podía imaginar la pesadilla que le aguardaba tras aquellas puertas. Lo que vio fue solo la primera capa de lo que estaba a punto de aprender. Sarah Banner estaba sentada en su auto al costado de la carretera, sosteniendo un vaso de papel con café. Eran poco más de las 10 de la mañana y ella tenía previsto estar de turno en una clínica de Chicago. Pero hoy hubo una rara oportunidad de irse temprano. El residente llegó temprano y Sarah, sin decirle nada a su hija, decidió regresar a casa. Quería darle a ella una pequeña sorpresa, desayunar juntas, tal vez ir a tomar un helado, comprar algunas pinturas nuevas. A ella le encantaba pintar. La casa permaneció en silencio. La cabaña gris de 2 pisos en el suburbio de Naperville parecía la misma de siempre, un césped bien cortado, una bandera estadounidense en la entrada y el perro de un vecino ladrando en algún lugar detrás de la cerca. Sarah introdujo la llave en la cerradura y entró, intentando no hacer ruido. ¿Ella? Gritó, sin recibir respuesta. Sorpresa. Estoy en casa. La casa estaba extrañamente silenciosa. Sarah caminó más profundo, escuchando. Las cortinas de la sala estaban corridas y había un olor a algo rancio. No estaba sucio, no, más bien, parecía como si las ventanas no se hubieran abierto durante mucho tiempo. Ella subió a la habitación de su hija. La puerta estaba cerrada. Sarah llamó a la puerta. ¿Ella, Sol? Vino un sonido apagado. Ella abrió la puerta. La niña estaba acostada en la cama con una manta sobre la cabeza. El ventilador estaba encendido, aunque la casa estaba fresca. ¿Ella, estás enferma? No hubo respuesta. Sarah se acercó, se sentó en el borde de la cama y tocó el hombro de su hija. Ella se estremeció y apartó la mano bruscamente. Oye, está bien, soy yo, dijo Sarah en voz baja. Solo, quería sorprenderte. Me dieron un día libre hoy. Ella miró lentamente desde debajo de la manta. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. Sarah sintió que sus entrañas se apretaban. ¿Estabas llorando? No, respondió ella demasiado rápido. Simplemente no dormí. ¿Pasó algo? ¿Problemas en la escuela? No. Sarah se dio cuenta de que su hija le sostenía la mano de una manera poco natural, como si la estuviera escondiendo. Ella tomó suavemente su muñeca y vio un moretón. No solo un rastro ligero, sino uno profundo, con un tinte amarillo y azul. En la muñeca. Era como si alguien la estuviera abrazando con fuerza. ¿De dónde es esto? Me caí, murmuró la niña. Sarah frunció el ceño. Ella conocía a su hija. Ella nunca era de las que se caían o se lastimaban, era cuidadosa y ordenada. ¿Dónde te caíste? En la escuela. En las escaleras. Sarah se quedó congelada por un segundo. Algo no cuadraba. Ella evitó su mirada. Ella no solo parecía asustada hasta la médula. Sarah presionó la palma de la mano contra la frente de su hija, la temperatura era normal. Ella, mírame. Ella levantó lentamente los ojos. ¿Alguien te hizo daño? Silencio. Largo. Ella asintió levemente. Casi imperceptiblemente. El corazón de Sarah comenzó a latir con fuerza. Ella trató de no demostrarlo, para no asustarlo. ¿Es alguien de la escuela? Otro asentimiento. Pero esta vez es negativo. Sarah sintió que se le cortaba la respiración. Decenas de opciones pasaron por mi cabeza. ¿OMS? ¿Puedes decirme quién es? No, susurró ella, y luego, por favor, no me hagas. Ella. Dijo que si se lo digo, te hará algo.
Sara sintió que le zumbaba la cabeza. ¿Quién es él? Abrazó fuerte a su hija, sintiendo que se estremecía. Nadie me hará daño, ¿me oyes? Yo te protegeré. Ella se quedó en silencio. Estaba temblando por todas partes, como si hubiera una corriente eléctrica debajo de la sábana. Sara bajó a la cocina. Mis manos temblaban. Se sirvió un poco de agua y se sentó a la mesa. Pensé en quién podría sospechar. ¿Había alguien en su círculo que le causara la más mínima duda? Me vino a la mente Josh. Vecino de enfrente. Un viejo amigo de la familia, viudo. Él ayudaba en la casa, arreglaba el grifo, instalaba estantes y, a veces, recogía a ella de la escuela cuando Sara estaba de servicio. Siempre sonriendo. Demasiado educado. Estaba, demasiado cómodo. Y entonces un episodio apareció en la cabeza de Sara. Hace unas semanas, entró en la habitación de ella y rápidamente sacó algo de la pantalla de la tableta. Ella no le prestó atención entonces. Y luego mi hija me pidió varias veces que no la dejara sola en casa. Sara sacó su teléfono. Marcó el número, Mark Stevens, un oficial de policía que ella conocía. Habían sido amigos desde la universidad y él siempre decía, si sientes que algo anda mal, más vale prevenir que curar. Mark, hola. Necesito ayuda. Muy grave. Solo entre nosotros. No hizo ninguna pregunta innecesaria. Dicho. Estaré contigo en media hora. Sara subió las escaleras. Ella estaba durmiendo. Había rastros de lágrimas en su rostro, e incluso mientras dormía sus labios estaban fruncidos, como si estuviera esperando un golpe. Sara se sentó a su lado y le acarició el cabello. No conocía todos los detalles, pero sentía que la verdad era peor de lo que estaba dispuesta a imaginar. Y ella juró que quienquiera que fuese, nunca volvería a hacerle daño a su hijo. Y si el sistema no puede detenerlo, lo hará él mismo. Sara no podía dormir. Después de las revelaciones de ella, todo en su interior se puso patas arriba. Su hija vivía con miedo, todos los días y todas las noches. Pero ella no se dio cuenta. No lo oí. Ella estaba cerca y aún así ciega. A la mañana siguiente, Sara salió al jardín para hablar con Marcos. Llegó vestido de civil, sin uniforme. No quería asustar a ella. Sara le contó lo poco que había logrado entender, alguien de su círculo íntimo, un hombre adulto, que quizá ya había estado en su casa. Ella tiene miedo de decir el nombre. Dice que amenazó con hacerle daño a Sara. Mark escuchó en silencio. ¿Tienes alguna sospecha? Preguntó finalmente. Sara dudó, pero luego respondió. Josh Hayden. Nuestro vecino. Tú lo conoces. Él estaba aquí a menudo, ayudándome cuando estaba trabajando. Educado, cortés. Ella solía confiar en él. Mark apretó sus labios formando una fina línea. Recuerdo a este tipo. Hubo un episodio extraño hace unos años. Una denuncia de una familia de otra zona, pero no llegó a los tribunales. La madre de la niña retiró sus reclamos. Todo quedó cerrado por falta de composición. Oficialmente, limpio. Extraoficialmente, dudoso. ¿Crees que podría? Creo que tenemos que tener mucho cuidado. Y empezar a recopilar pruebas. Cualquier. Por la noche, Sara entró en la habitación de ella. La niña estaba sentada en el suelo, al lado de una caja de dibujos. Los examinó en silencio, como si buscara algo. Sara se sentó a su lado. Ella, sé que es difícil para ti. Pero tenemos que averiguar quién es. Necesito saber a quién temer. Él sabrá lo que le dije. La voz era tranquila, como el crujido del papel. Él no lo sabrá. No le diré a nadie tu nombre. Y solo podrás hablar conmigo cuando estés listo. Pero cuanto más tiempo permanezcamos en silencio, más libre será. Y no debería ser libre. ¿Tú entiendes?
Ella asintió y, como si estuviera superando algo dentro de sí misma, susurró. Este es Josh. Empezó con elogios. Luego empezó a venir cuando tú no estabas allí. Él dijo que si te lo digo, morirás. Él sabe cómo. Sarah sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Le costó mucho evitar saltar y correr directamente a su casa. ¿Alguna vez te ha tocado? La niña asintió nuevamente. Sarah cubrió su mano con la suya. Se quedaron sentados así durante mucho tiempo, en silencio. Esa noche, Sarah vio el video de las cámaras instaladas alrededor del perímetro de la casa. La mayoría son marcos vacíos, perros, niños, mensajeros. Pero ha habido 3 episodios en la última semana en los que está claro, Josh se acerca a la casa a altas horas de la noche. Él no toca el timbre. Él simplemente está parado en la puerta. Una vez, da una vuelta por la casa y aparece en la entrada trasera. Sale después de unos minutos. Sarah guardó estos fragmentos y se los envió a Marcos. 1 hora después volvió a llamar. Esto no es suficiente para un arresto todavía, pero sí para abrir un caso. Empezaré con el informe y grabaré el video como comportamiento sospechoso. Se necesita más. ¿Qué más puedes hacer? Intentaré conseguir un pedido para su teléfono o su computadora portátil. Si encontramos algo allí será un motivo serio. ¿Sabe que sospechamos algo? Aún no. Pero créanme, la gente como él percibe el peligro. Pronto empezará a entrar en pánico. Puede intentar ocultarse, presionar, cambiar su línea de comportamiento. Así que tienes que estar en guardia. Y no dejes a ella sola. Al día siguiente, ella no fue a la escuela. Sarah llamó a la oficina y se tomó un día libre. Pasaron todo el día en casa, haciendo panqueques, viendo dibujos animados antiguos, hablando de cosas triviales. Sarah intentó crear una sensación de seguridad, aunque dentro de ella todo estaba en ebullición. Más tarde, después de que ella se fue a la cama, Sarah miró su tableta. Con permiso. La chica dijo, puedes mirar. Hay mensajes ahí. No los borré todos. Sarah abrió la conversación. Mucho fue borrado, pero quedan algunos fragmentos del relato anónimo. Las frases eran cautelosas, pero eso solo las hacía más aterradoras. No quieres que mamá salga lastimada, ¿verdad? Nadie le creerá al niño. Dirán que te lo inventaste todo. Si te callas, todo estará bien. Somos amigos. Las capturas de pantalla fueron enviadas a Mark. Confirmó que será posible intentar identificar al remitente por IP. Especialmente si estaba vinculado a su cuenta principal. Estamos cerca, dijo. Pero es importante no apresurarse. Date prisa, el abogado resolverá el caso. Tu tarea ahora es mantener la estabilidad. Protégela, no dejes que sepa que estamos construyendo una red. Sarah asintió, pero por dentro ya estaba hirviendo de rabia. Y si la policía no puede detenerlo, lo hará ella misma. 2 días después, Sarah estaba sentada en la sala de interrogatorios de la comisaría. Junto a ella está Mark, y delante de ella hay una detective juvenil, la teniente Harper. A ella aún no la han traído. Sarah insistió en que su hija fuera interrogada solo en presencia de un psicólogo infantil y solo en casos de extrema necesidad. Sobre la mesa había una memoria USB con grabaciones de video, capturas de pantalla de correspondencia y escaneos de un examen médico realizado por un médico conocido en una clínica privada. Todo fue documentado según las reglas, marcas en el cuerpo, descripción del estado, la conclusión del psiquiatra, trauma, ansiedad, signos de intimidación sistemática. Harper miró los materiales en silencio, tomando notas solo ocasionalmente. Entiendes, dijo finalmente, si cometemos un error, si resulta que esto es un malentendido, arruinaremos la vida de alguien. Sarah se sentó derecha. ¿Y si no nos equivocamos? ¿Qué pasa si no hacemos nada y él lastima a alguien más? ¿O regresará con mi hija? Harper la miró directamente.
Es exactamente por eso que estoy haciendo esto. Pero debemos hacer todo estrictamente según el protocolo. Marcos intervino. Ya tenemos lo mínimo para las diligencias preliminares, actuaciones alarmantes, video, prueba circunstancial. Esto es suficiente para iniciar la vigilancia, solicitar una orden de captura de dispositivos electrónicos e interrogarlo, por ahora como testigo. Harper asintió. Empecemos con esto. Pero prepárate, esto puede llevar tiempo. Sarah regresó a casa tarde por la noche. Ella ya estaba dormida. Entró silenciosamente a su habitación para comprobar si todo estaba bien. En el alféizar de la ventana ardía una luz de noche con forma de zorro y al lado de la almohada yacía un juguete favorito. Por un momento, todo pareció normal. Común. Pero solo por un momento. Sarah no durmió casi toda la noche. Cualquier susurro parecía sospechoso. Llevaba consigo el teléfono y en la otra mano el control remoto del sistema de alarma. Hacia la mañana finalmente me quedé dormido en el sofá completamente vestido. La llamada telefónica la despertó. «Soy yo», resonó la voz de Mark. Sintió que algo andaba mal. ¿OMS? Josh. Esta mañana vino él mismo a la estación. Dijo que lo han calumniado y que están tratando de retratarlo como un violador. Se comportó agresivamente. Amenazó con quejarse. Maldita sí, suspiró Sarah. ¿Ahora sabe que estamos cavando debajo de él? Extraoficialmente, sí. Pero esto solo fortalece la posición. Recibimos permiso para registrar su casa y sus equipos electrónicos. Vendremos mañana por la mañana con un pedido. Lo principal es sobrevivir esta noche. Sarah quería preguntarle si podía venir y quedarse cerca. Pero Mark ya estaba arriesgando su carrera al ayudarla fuera del protocolo. Puedo manejarlo, dijo. Por el bien de ella, lo lograré. La noche resultó ser especialmente difícil. Lo primero que oyó Sarah fue el crujido de una tabla del suelo en el pasillo. Entonces una silueta apareció fuera de las ventanas. La alarma se silenció, y las cámaras también. Ella lo revisó todo. Nada. Pero el sentimiento de ansiedad no desapareció. Más cerca de la medianoche, alguien golpeó la ventana de la cocina. Sarah, sosteniendo un cuchillo de cocina en su mano, se acercó con cautela y miró hacia afuera. La sombra desapareció. Ella llamó a Mark y él dijo que llegaría en 20 minutos. Ordenó bloquear las puertas y no abrirlas a nadie. Al llegar, recorrieron los alrededores y no encontraron rastros. Pero Sarah estaba segura, era él. Comprobé lo preparados que estaban. A la mañana siguiente, a las 6 en punto, la policía llegó a la casa de Josh con una orden de arresto. Sarah no vio el arresto, pero Mark llamó de inmediato. Se lo llevaron. Sin resistencia. Hasta ahora, con el pretexto de almacenar material potencialmente comprometedor. Encontré parte de la correspondencia con las chicas, incluida ella. Pensó que había borrado todo, pero lo restauramos. Entonces, ¿eso es todo? Esto es solo el comienzo. Seguirá el juicio. Pero puedes respirar aliviado. Por un tiempo no se acercará a tu familia. Sarah colgó el teléfono y lloró por primera vez en días. Tranquilo. Solo. No por miedo, sino por el hecho de que finalmente algo se ha movido. Cuando se lo contó a ella, la niña simplemente asintió. Sin lágrimas, sin sonrisa. La cara está vacía. Ella se sentó a la mesa y dibujó con un bolígrafo negro algo así como un castillo con muros altos. Sarah preguntó. ¿Eres tú? Ella asintió. Soy yo. Adentro. Sarah la abrazó y la sostuvo cerca. Ella sabía que lo peor probablemente ya había pasado. Pero la verdadera lucha está por venir. La casa de Sarah volvió a estar más tranquila, pero no más segura. A pesar del arresto de Josh, la ansiedad no desapareció.
Ella sabía cómo funcionaba el sistema, una orden de arresto no es una sentencia, la detención temporal no es protección. Josh estuvo detenido durante 48 horas. Si durante este tiempo el fiscal no presenta cargos con una base probatoria sólida, quedará en libertad bajo fianza. Esto es exactamente lo que pasó el segundo día. Mark la llamó al atardecer. Salió. Bajo control, pero sin pulsera. El tribunal aún no ha dado permiso para restringir el movimiento. Sabe que tiene problemas, pero por ahora permanece libre. ¿Qué significa? Sarah agarró el teléfono como si pudiera romperlo. Esto significa tener mucho cuidado. Ya he realizado una solicitud de seguridad urgente, pero el proceso no es rápido. Adiós, alarmas, cerraduras y no estés solo. Sarah no le dijo que ella y ella ya estaban solas. No había familiares cerca ni amigos en quienes confiar en una situación así. Cerraron las puertas, las ventanas, activaron el sistema de seguridad, pero la sensación de que alguien estaba cerca no desapareció. Esa noche, ella tuvo dificultad para dormir. Sarah yacía a su lado. Ella no podía permitirse el lujo de dormir. Sentí que algo iba a pasar. Y ese algo ocurrió a las 3:41 de la mañana. La alarma sonó. Se oyó un ruido de cristal roto, la puerta trasera. Sarah saltó, agarrando su teléfono y gas pimienta. Corrió hacia la ventana y vio una figura entrando a la casa. Ropa oscura, una capucha, algo brillaba en su mano. Ella corrió a la habitación de ella y se encerró con ella. Llamado Mark. Él está aquí. En la casa. Irrumpió. Me voy. La policía ya está en la línea. 5 minutos. Sarah abrazó fuerte a ella. Tranquilo. Estamos contigo. No estamos solos. Se oyeron pasos fuera de la puerta. Lento. Golpea la pared. El clic de la cerradura en el primer piso. Y la voz. Sarah. Ábrelo, solo quiero hablar. Todo esto es un error. Su voz salía distorsionada y apagada, como si viniera de las profundidades del agua. Sarah cubrió los oídos de ella con sus manos. Ella misma temblaba, no de miedo, sino de tensión, como una cuerda. Se oyeron pasos subiendo al segundo piso. Sé que estás ahí. Y nadie te ayudará. No deberías haber interferido, Sarah. Podríamos vivir como antes. Intentó abrir la puerta. Cerrado. Él empezó a golpearla con su hombro. Sarah ya había levantado la lata. Con la otra mano, apretó el botón de alarma del panel de control de alarma, que se suponía debía enviar una llamada duplicada al panel de control. Aléjate de la puerta, Josh. Gritó ella. La policía está en camino. Él no respondió. Solo un golpe más. Y de repente todo quedó en silencio. Segundo. Otro. Silencio. Luego se oyó el ruido de cristales en el pasillo. Algo cayó. Crujir. Pasos, corriendo hacia abajo. 40 segundos después, se escuchó el sonido de las sirenas. Josh fue arrestado justo en el césped. Intentó escapar por el patio del vecino, pero quedó en estado de shock. Tenía un cuchillo y guantes consigo. Gritó que solo quería explicar que todo es venganza, envidia, que ella le arruinó la vida. La policía lo llevó a la estación. En esta ocasión se trató de un caso de intento de ingreso ilegal con arma, amenazas y violación de condiciones de liberación. Ya no era solo una presión psicológica, era un riesgo físico real. Mark entró a la casa unos 10 minutos después que la policía. ¿Está todo bien? Miró a Sarah y ella. Sarah asintió. Ella se sentó abrazando al zorro, en silencio, como si estuviera en trance. Pero cuando vio a Mark, por primera vez en todo este tiempo, extendió la mano y lo abrazó. La mañana transcurrió en la estación. Interrogatorios. Firmas. Protocolos.
Sarah se sentía como una máquina, respondiendo preguntas, firmando papeles, asintiendo. Lo único que la mantenía en la realidad era la mano de ella apretando sus dedos. A la hora del almuerzo, llegó la confirmación oficial: Josh había sido arrestado y el tribunal había ordenado que permaneciera bajo custodia en espera de la investigación. Ganamos la primera batalla, dijo Mark. Pero habrá un proceso por delante. Largo, doloroso. ¿Estás listo? Sarah miró a ella. La niña dormía en su regazo, su rostro se relajaba por primera vez en muchos días. No estamos listos. Pero lucharemos. Regresaron a casa por la tarde. La casa estaba vacía, pero ya no parecía tan peligrosa. Sarah sabía que ahora tenía protección. Pero aún más importante es la voluntad de protegerse. Ella no pudo recuperar lo que le robaron a su hija. Pero ella podría estar allí, todos los días. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, dijo antes de irse a dormir: Gracias por escucharme, mamá. Han pasado 3 meses. El juicio de Josh Hedden continuó como de costumbre. Los fiscales reunieron suficientes pruebas para que el juez negara la fianza. El caso fue transferido al tribunal de distrito, donde debía comenzar el juicio completo. Ella no dio testimonio directo en la sala del tribunal. La fiscal insistió en que su interrogatorio se realizara vía videoconferencia, en presencia de un psicólogo. Ella lo soportó con dignidad y moderación. Respondió las preguntas a pesar del miedo. Después de la sesión, salí de la sala con una cara tranquila, no como un ganador, sino como una persona que ya no es una víctima. Sarah vendió su auto, dejó su trabajo y recortó todos sus gastos. Ella entendió que ahora su tarea principal era estar cerca de su hija. Cada semana iban juntos a un psicoterapeuta, asistían a sesiones familiares y sesiones individuales. Al principio, ella apenas hablaba, solo dibujaba. Pero el psicólogo explicó: esto también es un diálogo. Solo que no con palabras. Un día, Sarah notó que aparecía color en uno de los dibujos. Primero, azul pálido. Luego amarillo. Luego verde. Y un día, rosa. ¿Es esto un zorro?, preguntó, señalando el dibujo. No, dijo ella. Soy yo. Sarah contuvo las lágrimas. En la escuela, ella inicialmente estudió a distancia. Luego pasé a trabajar a tiempo parcial y asistía a clases 2 veces por semana. Se advirtió a los profesores, pero no se explicó nada a los compañeros. Al principio, la niña se mantenía alejada de todos. Pero un día, durante la clase de literatura, cuando estaban discutiendo dónde viven los monstruos, ella levantó la mano. Dijo que a veces el monstruo no está afuera, sino cerca. Y nadie entendía de qué estaba hablando. Pero después de la lección, una niña se le acercó y simplemente le dijo: eres fuerte. Este fue el primer paso. Mark no desapareció. Él continuó ayudando, estando ahí. No como un policía. Como amigo. A menudo los recogía los fines de semana, cocinaba hamburguesas en la parrilla con ella y los llevaba al parque. Sarah vio a su hija reír por primera vez en mucho tiempo. Verdadero. Sin sombra de miedo. Sin máscara protectora. Y fue durante este periodo que Sarah desarrolló un nuevo objetivo. Ella no quería volver al hospital. Su vocación ha cambiado. Comenzó a asistir a grupos de apoyo locales para madres que habían pasado por experiencias similares. Al principio solo escuché. Entonces ella empezó a hablar. Un par de semanas después, una mujer se le acercó después de una reunión y le dijo: por como lo cuentas, es como si estuvieras contando mi historia. Gracias. Así nació Save Heart, una pequeña iniciativa sin fines de lucro que Sarah puso en marcha junto a otras 2 mujeres. Ayudaron a madres y niños, realizaron reuniones, visitaron escuelas y enseñaron a reconocer las señales de advertencia. Mark involucró a sus colegas. Han aparecido abogados voluntarios. Pronto, incluso el blog de noticias de la ciudad hablaba de ellos.
En la primavera, ella acudió a Sarah con una declaración. Quiero volver a la escuela. Día completo. Y al club de dibujo. Sarah no respondió de inmediato. El corazón estaba lleno de alegría y ansiedad. Pero ella simplemente asintió. Ciertamente. Solo si estás listo. Estoy listo. Y ella realmente estaba lista. Su obra obtuvo el tercer lugar en la exposición escolar. Mostraba a una niña parada en el borde de un acantilado, y detrás de ella había una enorme figura de mujer, casi transparente, como una sombra. En la esquina hay una firma: Mamá es mi escudo. Sarah sostuvo su diploma y no podía dejar de llorar. Mientras se desarrollaba el juicio, mientras Josh estaba detenido, mientras la vida mejoraba, Sarah comprendió lo más importante: el mal no desaparece, incluso si se lo castiga. Puede tomar otras formas, otras caras. Pero ahora sabía cómo reconocerlo. Y lo más importante es que ya no está sola. Junto a él está su hija. Los amigos están cerca. Cerca están aquellos a quienes ahora puede ayudar. Y cuando un día ella, pasando junto a Sarah, dijo: Amo nuestro hogar de nuevo. Sarah se dio cuenta: este no es el final. Este es el comienzo.